Consultorio Digital Notarial por Flor Quiguán Altamirano. Aquí nos encontramos otro septiembre, mes patrio, mes de los temblores, no, ojalá no, y mes del testamento. El día de hoy me acompaña una gran colega y amiga, la notario 156 del Estado de México, la maestra Mónica Castro Mondragón. Hola, Moni. Hola, ¿qué tal, Flor? Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y gracias a los que nos están escuchando por estar aquí y tener el interés de este tema que sin duda pasa el tiempo y no deja de tener interés este tema. Moni, escuchamos por todos lados septiembre, mes del testamento, ven y otorga tu testamento. Ya tenemos aturdida a la gente por esto, pero no nos vamos a cansar de decirlo porque es muy importante que lo hagan. Así que el día de hoy vamos a platicar del testamento contestando 4 preguntas. ¿Qué es un testamento? ¿Para qué me sirve un testamento? ¿Por qué hacer un testamento? ¿Y cómo hacer un testamento? Yo creo que son preguntas básicas que todo mundo se hace día a día, pero a ciencia cierta muchos no tienen este conocimiento y sobre todo muchas veces tienen una información de boca en boca que se van distorsionando un poco el concepto, ¿no? Y aquí de seguro nuestros escuchas, muchos no son abogados y demás, entonces no tienen como clara esa idea de qué es el testamento y yo creo que lo resumiría en un acto que es personalísimo, solamente nosotros podemos otorgarlo, es un acto revocable que podemos cambiar cuantas veces queramos, no hay un límite de testamentos, es un acto solemne, por eso acuden con nosotros, y es un acto que lo hacemos en forma libre. ¿Para qué? Para que dispongamos del día de mañana, después de nuestra muerte, de nuestros bienes, derechos y obligaciones que tengamos al momento de nuestra muerte. Y como mencionaste, Moni, es una declaración que tiene estas 4 características tan importantes, que es personalísimo. Ese solo lo tengo que hacer yo merito. No puedo venir a decir, soy la apoderada de Mónica, aunque tengo un poder amplísimo para otorgar el testamento. Es un acto tan importante que es personal. Nadie más puede otorgar el testamento por nosotros. También mencionaste que es un acto revocable, porque va cambiando las circunstancias de la vida y lo que yo pienso ahorita no va a ser lo mismo que yo piense hace 5, 10, que vaya a ser lo que piense dentro de 5, 10, 15 años o la próxima semana. Entonces lo puedo revocar cuantas veces quiera con la simple y sencilla acción de realizar uno nuevo y manifestando en este nuevo que revoco el anterior. Es correcto. Lo que acabas de decir es súper importante. Efectivamente es personalísimo, no se puede otorgar a través de poder o alguien me dijo, vino y me dio toda una carta poder y demás, y solamente quien hace el testamento tiene acceso a su información. Tendrán acceso a su información el día de mañana los herederos y demás, pero hasta que haya fallecido. Pero en este momento, cuando lo hacemos, lo podemos revocar nosotros. Y algo muy común que pasa, y yo creo que te ha pasado muchísimas veces, es ya lo hizo mi esposo, yo ya estoy cubierta, porque estamos casados bajo régimen de sociedad conyugal. Eso es una gran mentira. No importa que el esposo o la esposa ya hayan hecho su testamento, pero si los dos piensa que uno cubre al otro, no, por eso es personalísimo. Esto es, creo que de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta cuando uno hace el testamento. También comentaste que era un acto libre. ¿Por qué libre? Porque nadie me lo impone, yo llego si quiero hacerlo y demás, y no tengo que llegar con nadie, llego yo con el notario o la notaria, me siento y redacto mi testamento como yo quiero, con las bases que yo quiero, y para eso estamos nosotros, para asesorarlos, para ver qué se puede y qué no se puede, porque también muchas veces llegan con esta idea romántica de las TV novelas, y que dicen, quiero dejarle la casa a mis hijos, pero que no la vendan nunca en la vida. Eso no se puede hacer, que ya lo veremos más adelante. Exactamente, también es que tenemos la libertad de dejarle nuestros bienes a quien nosotros queramos. A diferencia de otros países, en México tienes la libertad. Si no se lo quieres dejar a algún familiar, se lo puedes dejar a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a tu novia, a tu novio, a tu entrenador del gimnasio. Es correcto. A quien tú quieras. Así es. Solamente hay una limitante, ¿verdad? Exactamente. En este caso, los menores de edad que dependan económicamente del testador o la testadora, alguna persona que tenga alguna discapacidad y que
a la cual está a cargo del testador o de la testadora. Y en caso de que alguna otra persona dependa económicamente 100% del testador o la testadora, tendrán, que son como los acreedores alimentarios, tendrán el testador o la testadora tendrán que dejar una pensión, ¿no? Exactamente, son a los acreedores alimentarios. Entonces nosotros tenemos la libertad de otorgar nuestro testamento a quien nosotros queramos con esta limitante de alimentos a nuestros acreedores alimentarios, que puede ser nuestro cónyuge, la cónyuge, el concubino, concubinario, los padres si dependen de nosotros, los hijos menores de edad, o bien dijiste, lo más común son hijos incapaces o hijos menores de edad. Y este concepto de alimento no nada más es la comida, sino alimento quiere decir habitación, esparcimiento, educación, salud, todo lo que conlleva este concepto y que se tiene que dejar. Dejando este concepto de alimentos, nosotros después podemos disponer de lo que reste. Podríamos llamar que reste de la herencia. Es correcto. Y aquí es algo bien importante y qué bueno que lo menciona respecto de los acreedores alimentarios. Si usted, señor, y lo digo para el sexo masculino, porque creo que las mujeres tenemos conocimiento de los hijos que tenemos, pero muchas veces igual y tienen a otra persona y procrearon un hijo fuera del matrimonio y demás, ese hijo tiene derechos, 100%, entonces sí hay que reconocerlo. Y no dejen problemas, por eso es bien importante que sepan los derechos y las obligaciones que tenemos como testadores para llegar a hacer el testamento, pero eso es bien importante, no lo excluya, el que haya sido fuera del matrimonio, si es menor de edad, es un acreedor alimentario. Exacto. Otra característica de los testamentos es la solemnidad. ¿A qué se refiere eso de la solemnidad? Precisamente eso es otra cosa muy importante. De seguro han oído hablar de, lo dejé en una cartita que se lo dejé ahí en mi buró y demás, y allí está firmado por mí, con mi huella, con testigos y demás. La solemnidad es justo eso, que acudan ante el notario público precisamente para que nosotros demos fe de la última voluntad de él o de la testadora. Y en su caso, veamos que no se ejerció coacción o violencia en contra de él o de la testadora. Por eso es muy importante esta solemnidad y por eso se hace en un solo acto. Exacto, no puedo llegar y decir, ay señora notario, hoy vengo a redactar la primera parte de mi testamento, mañana vengo a redactar la segunda, pasada mañana no. El testamento tiene una hora de inicio y una hora de conclusión y se maneja con esta solemnidad. Además de que la o el testador va a entrar únicamente al otorgamiento formal del testamento ante la fe de la o el notario y si se requieren testigos, con los testigos. Los testigos no son obligatorios excepto en los siguientes casos. Cuando no puedes, cuando eres sordo, cuando eres mudo, cuando eres invidente, cuando tienes, literal, no puedes escribir, eres cuadraplégico y demás, entonces necesitarás la ayuda de testigos. Sin embargo, muchas veces piensan que los testigos dan como más seguridad jurídica. También, si el testador lo quiere, él o la testadora lo quiere, están en toda su libertad de pedirlo de esa forma. Exactamente, entonces ya saben, no puede llegar toda la familia cuando va a otorgar la abuelita el testamento y querer meterse los hijos, los sobrinos, los nietos, nadie. Únicamente la persona va como si fueran a confesión, la persona, la o el notario y en su caso los testigos. Es correcto, y para eso estamos nosotros. Bueno, y ahora que definimos qué es un testamento y las 4 características más importantes, vamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué me sirve un testamento? ¿Para qué me sirve un testamento, Moni? Para que el día de mañana nosotros como testadores decidamos sobre nuestros bienes, obligaciones y derechos, qué es lo que queremos que se haga y con quién queremos que se quede, porque igual y muchas veces no tenemos tanta afinidad con algún hermano si es que no estamos casados o con algún hijo inclusive, ¿no? Y es cuando nosotros redactamos ante la fe de un notario o de una notaria y disponemos de nuestros bienes, disponemos de nuestros derechos y disponemos también de las obligaciones que tengamos.
Sí, un testamento me sirve para yo declarar qué quiero que pase al momento de mi fallecimiento, con mis bienes, con mis obligaciones y con mis hijos. Fíjate que, bueno, tú estás en Huixquilucan, yo estoy en Nesa y siempre le damos atención a los municipios vecinos. Siempre se me queda marcado que fuimos a una jornada a Chimalhuacán y me preguntaban las jóvenes mamás, oiga, pues ¿para qué hago el testamento si yo no tengo bienes? Y yo, bueno, pero ¿tienes hijos? ¿Tienes Ese es tu hijos? mayor Sí. bien. Exacto. Ese es tu mayor bien. ¿Con quién queremos que se queden nuestros menores hijos? Porque una cosa es el padre o la madre que sobreviva, que por ley tienen la patria potestad y evidentemente no la van a perder a menos de que haya habido algo para perderla, pero en este caso supongamos que no hay nada y obviamente se van a quedar con el padre o con la madre superviviente. Sin embargo, es como, lo voy a poner en palabras muy literales y fáciles para que nuestros escuchas lo entiendan. Es como otorgar un poder después de que ya nos fuimos, con quién queremos que se queden esos chiquitines y a quien más confianza le tengamos. Si es al cónyuge o a la cónyuge, está perfecto. Sin embargo, igual y está mi mamá, está mi tía, está mi hermana o cualquier persona que yo designe sobre los menores, porque eso es lo que más nos debe de preocupar, independientemente de los bienes materiales. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Exacto. ¿Para qué me sirve un testamento? Para esto, para determinar quién se va a quedar con mis bienes, quién va a cumplir las obligaciones y quién va a cuidar de los hijos. Pero recuerden, y esto es también muy importante porque hay una confusión muy grande, que la gente cree que ya firmé y estoy transmitiendo la propiedad o ya estoy cediendo derechos, sino es una declaración que surtirá efectos después de la muerte. Bueno, después de la muerte no, cuando fallece la persona empieza a surtir efectos el testamento. Por eso ahorita no están transmitiendo nada, es una manifestación y como dijimos es revocable, tan sencillo como otorgar uno nuevo. Y qué bueno que tocas ese punto porque hay muchísima confusión y piensan que al momento de hacer el testamento, número uno, que se van a morir. No, bórrense eso de la cabeza, al contrario, es como cuando compran un seguro. Si compran un seguro no se van a morir, ¿no? O sea, es para prever y dejar todo en orden, ¿no? Y número dos, ustedes pueden poner en su testamento sus legados, una cláusula universal y demás, pero eso no impide que ustedes sigan disfrutando de sus inmuebles, de sus bienes muebles y demás. Y como siempre les digo a mis clientes, te puedes morir o el más rico del panteón o el más pobre del panteón. O sea, si me quedo sin nada, pues ni modo, ya no hubo nada que repartir. Esa es la libertad que tengo y puedo disponer de mis bienes hasta que yo me muera. Y otro punto muy importante que has tocado, es el único acto jurídico que surte sus efectos después de la muerte de quien lo hizo. Y por eso es tan importante la solemnidad, justo por eso. Exacto. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Por qué tengo que hacer mi testamento? Y yo siempre se lo resumo en una palabra: tranquilidad. Tranquilidad de saber que mis bienes por los que trabajé toda la vida quedarán en manos de quien yo elija. No tiene que ser qué tal si mis familiares fueron malos, malísimos conmigo y les voy a dejar el fruto de mi trabajo. Pues no, yo voy a determinar, excepto con la limitante de los acreedores alimentarios que vimos, pero a quien yo determine. Tranquilidad de saber que mis deudas y negocios inconclusos quedarán resueltos por la persona que yo designe. Y finalmente, y la más importante, tranquilidad de saber que mis hijos serán cuidados por quien yo decida. Esto es cuando, bueno, los dos papás no están, los que ejercen la patria potestad, o que uno la haya perdido y solo uno la ejerza y este fallezca. Es correcto, eso es lo más importante. Siempre piensen en los hijos, o sea, quiénes están y si están chicos y dependen de nosotros. Eso creo que es de lo más importante de un testamento. Y dejar todo en orden. Esto también es cuestión de orden. Por eso, decídanse, quien no han hecho su testamento o quien quiere hacer algún cambio, que lo revoque y vuelva a hacer otro para que esté lo más tranquilo de la vida. Exacto. Y ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo hacer mi testamento? ¿Cómo hacer mi testamento, Moni? Es muy sencillo, la verdad es súper sencillo. De entrada, o sea, a partir de los 16 años, para los que no sepan, ya pueden hacer su testamento. ¿Cómo ves? Eso está increíble, ¿no? Y dos, literal, es con una identificación actual,
vigente que sea oficial, pueden llegar y preguntar en la notaría. En la notaría lo más seguro, por lo general, damos unos formatos para que los llenen. Y estos formatos son muy amigables porque vienen todas las especificaciones y viene qué significa cada cosa, cada persona que interviene en un testamento y demás. Les damos nombre y apellido y ustedes lo pueden leer y pueden ir llenándolo. Si no le entendieron, porque dicen, hijo, estos son como doctores, no le entendemos nada, qué preocupación y no llené bien el formato, no se preocupen, porque de todas maneras, cuando lleguen con nosotros antes de pasar a folios, a nuestro protocolo, les explicamos, les leemos y se hacen las correcciones cuantas veces quieran y se firma hasta que él o la testadora estén tranquilos y entiendan perfectamente bien y qué es lo que ellos quieren plasmar en su testamento. Exactamente. Tienen que comparecer a una notaría y pueden ir 1, 2, 3, 5 veces a las asesorías que quieran. Muchas veces se las damos nosotros o nos apoyamos con nuestro equipo de trabajo para llenar el formato, para aclarar sus dudas. Esto sí lleva tiempo porque son todas las preguntas y a veces somos como psicólogos, hasta psiquiatras, que estamos ahí, nos platican su vida, lo que requieren, sus deseos para después de su fallecimiento y eso sí nos puede llevar tiempo. Pero ya cuando elaboramos el testamento, el otorgamiento es muy sencillo porque ya hubo previamente varias reuniones, varias asesorías, varios encuentros en donde se aclaran todas estas dudas. Pero bueno, para otorgar el testamento, pues primero comparecer a la notaría ante la fe del o el notario para poder aclarar todas estas dudas y presentar su identificación. Y en el testamento vamos a instituir las siguientes figuras. El conocidísimo y famoso heredero. ¿Pero quién es el heredero, Moni? Es la persona que el testador o la testadora designa para para quién va a recibir los bienes, derechos y obligaciones. Exacto. El heredero es quien va a heredar, valga la redundancia, a título universal. Y si son varios, va a ser en porcentajes o en porciones, pero es todo. El patrimonio va desde tus calcetines a tus bienes inmuebles, tus cuentas de banco en Suiza, etcétera. Y las cosas futuras, querida Flor, Exacto. porque siempre también les pongo este ejemplo. Pero no tengo nada. Ah, pero ¿qué tal si te ganas mañana la lotería? Y te da un infarto de la emoción de que te ganaste la lotería. ¿Con quién te hubiera gustado que se quedara esa lotería? Digo, al final del día no lo teníamos contemplado, entonces también vienen los futuros, ¿no? Sí, son mis bienes presentes y futuros hasta la fecha de mi fallecimiento. Es y puede ser que ahorita tengo 5 casas, pero mañana las vendo y ya cuando fallezca no tengo nada. Por eso se lleva el trámite de sucesión cuando fallece una persona. Pero esa es la figura famosísima del heredero. Y no vamos a determinar un bien en específico, porque para eso viene la otra figura, que es el legatario. ¿Y el legatario qué es? También lo voy a explicar muy sencillo en palabras muy coloquiales. Es lo que yo designo para una o varias personas, un bien, mueble o inmueble, derecho, algo en específico para alguien o varias personas en específico. Creo que eso, o sea, no hay pierde. Es una cosa, y les voy a poner un ejemplo que siempre también lo pongo y me encanta. Tenemos hijas, ¿no? Y los que tienen hijos, ¿cómo nos gustaría que las hijas se queden con nuestras pequeñas cositas que tenemos como mujeres, ¿no? Pero si tengo un hijo, igual el papá le quiere dejar al hijo el reloj, el coche o lo que sea. Entonces, este es un ejemplo muy claro de un legado. Alguien en específico, una cosa o varias cosas en específico. Eso básicamente es el legado. Exacto, un bien en específico para determinada persona. En un testamento siempre tiene que haber un heredero o herederos y puede o no haber un legatario, y ahí sí vamos a especificar mi coche rojo, mis joyas Cartier, mis pulseras de Pandora, no sé, lo que ustedes quieran, va a ser un bien en específico. Es correcto. También en los testamentos podemos nombrar sustitutos en caso de que los herederos o legatarios designados caigan en 3 supuestos. Fallezcan antes del o el testador, sean incapaces de heredar o no acepten la herencia. Bueno, fallecer es muy sencillo, pero que sean incapaces de heredar sí son como de telenovela, ¿no? De telenovela, y siempre dicen, no, pero está perfecto. No nos referimos a la incapacidad física, nos referimos a la incapacidad jurídica. Por ejemplo,
que hayan atentado en contra de nosotros, como pasa en las novelas, ¿no? De, voy a matar a esta persona porque ya vi su testamento y demás y no me conviene, o me conviene que se muera porque ya vi que yo soy el heredero. Esa es la incapacidad que habla la ley, la incapacidad jurídica. Exacto. Entonces, si caen estos tres supuestos, entran los herederos o legatarios sustitutos. Igualmente, no es obligación tenerlos en el testamento, pero siempre es recomendable. Siempre, porque también, yo siempre les digo a mis clientes, no tenemos la vida comprada. Entonces, ¿qué pasa? Ya ha pasado. Cuando las familias, por ejemplo, son jóvenes, ¿qué pasa? Siempre viajan juntos, todo, papá, mamá, hijos. Si el avión se cae, ya, adiós. Y entonces los herederos universales, que eran todos, desaparecen. Siempre es importante dejar un sustituto para estos casos. Siempre hay que ir más allá. Y para eso estamos nosotros. No es que tengamos una bolita de cristal, ni mucho menos. Simplemente porque sabemos las consecuencias de no hacerlo y por eso muchas veces lo sugerimos que sea de esa forma. Exactamente. También en los testamentos, y tú se los adelantaste cuando comenzamos la plática, se pueden poner condiciones para acceder a la herencia. Y hay unas que sí se pueden y hay otras que no se pueden. Por ejemplo, dijiste la más famosa, ¿no? Ajá. Que no vendan. Exactamente. Le dejo a mis hijos mi casa, pero que nunca la vayan a vender. Eso es una libertad, porque acuérdense que una vez que nosotros fallecemos, la masa hereditaria, lo que existe, se repartirá como nosotros lo dijimos. Y una vez que se adjudica, ¿qué creen? Ellos, o sea, los o las herederas o los herederos, ya son propietarios. Ellos tienen la libertad sobre esa propiedad de bienes, derechos y obligaciones. Exacto, las condiciones que se pueden poner son de hacer, dar o esperar un suceso futuro, pero las que no se pueden poner son las de sentido negativo. También la otra, no, le voy a dejar la herencia a mi esposa siempre y cuando nunca de los nunca se case. Exacto. Y sí la piden. Sí, claro, por supuesto. Sí, esa de telenovela sí la piden, esa no se puede poner. Y tampoco la de dejo a mi hijo como heredero universal, pero nunca tendrá que impugnar el testamento. Esas tampoco. Es correcto. O sea, aquí tienen que ver que se van a desprender. Vamos a estar, porque en algún momento de nuestra vida vamos a fallecer, vamos a estar en un lugar mejor, pero vamos a estar mejor y nos vamos a ir tranquilos sabiendo que hicimos muy bien con la debida asesoría, hicimos y dejamos todo en orden, porque también si el testamento es un poco rebuscado en su redacción, puede caer en lo inoficioso. Entonces tenemos que ser muy cautos nosotros que nos dedicamos a esto y prestamos estos servicios notariales, tenemos que ser muy cautelosos y tenemos que el testamento sea muy claro, porque de lo contrario, hagan de cuenta que no vinieron con nosotros. Exacto. Ahora, otra figura del testamento, esta sí a fuerzas tiene que venir, el albacea, el famoso albacea, que es el administrador, el representante y el liquidador de la sucesión. Creo que hay una noción equivocada que creen que el albacea es aquí el jefe máximo y casi se va a quedar con todos los bienes, pero no. Esto también es una historia de novela, para nada. El albacea tiene la obligación, y así también en palabras muy textuales, es el administrador de la herencia hasta el momento de la adjudicación de los bienes y demás, donde ya concluye el asunto y cada quien se quedó con lo que le correspondía. Pero ustedes también como herederos pueden pedirle rendición de cuentas y el albacea tiene la obligación de rendir esas cuentas. Entonces, aquí siempre yo sugiero también que el albacea, como una entrevista de trabajo, tenga un perfil. ¿Cuál es ese perfil? Que sea honrado, que sea ordenado y que sea una persona que haga mucha negociación y demás y que sea una persona que no genere pleitos, porque si metemos al más peleador de la familia no va a ser un buen albacea. Entonces tomen en cuenta en consideración este tipo de perfil de albacea, así lo queramos muchísimo, pero igual y un hijo no llena estas características y el albacea es de suma importancia para después de la muerte de quien
quien hizo el testamento. Y ser albacea es una chamba, es un trabajo Así y es. pueden cobrar por ello. Es correcto. Y tienen, como bien dices, que rendir cuentas. Nosotros podemos aconsejarlos, como los consejos que les está dando Moni ahorita, pero la decisión es de ustedes. Siempre los llevaremos de la mano. También cuando solo hay un heredero, comúnmente les sugerimos que sea el nombren, mismo. exactamente, porque para qué meter más personas, pues uno se va a hacer cargo de sus propios asuntos. Es correcto. No necesitamos un tercero que se haga cargo de nuestros propios asuntos ni de un administrador. Nosotros ya sabemos si lo administramos bien o lo administramos mal, porque también, otra cosa, una herencia mal administrada, así se va. Escuchen bien. También otras figuras que hay en el testamento son la del tutor y el curador. ¿Cuándo se dan estas figuras? Ok, el tutor es cuando tenemos a nuestro cargo una persona menor de edad, ¿no? Y más bien una persona que tenga alguna discapacidad. Entonces podemos nombrar un tutor. Sin embargo, hay tutores especiales. Por ejemplo, el otro día hice uno que me gustó mucho porque siempre los veo como son trajes a la medida del o de la testadora. Y la testadora me decía, oye, mi pareja tiene esclerosis múltiple y demás y es degenerativa y va a ir en decadencia. ¿Puedo nombrar una tutriz, tutor para mi pareja y demás, para que se haga cargo y demás? Claro que sí, o sea, la ley lo permite y en este caso ellos verán por estas personas especiales o menores de edad para que estén muy alertas. Eso no quiere decir, otra vez volvemos a lo mismo, papá, mamá, que le quiten y le resten autoridad. Eso no tiene nada que ver. Simplemente me deja más tranquila dejar a un tutor o una tutriz distinto a mí, cónyuge, concubinaria, etcétera. Entonces puedo dejar a un tutor o tutriz. Exacto, el tutor y el curador, que va de la mano del tutor o la tutriz y es quien le eche el ojo al tutor, porque son figuras tan importantes que la ley lo prevé, que tiene que haber 2 personas que estén al tanto de los menores o de estas personas especiales. He ahí el punto más importante del testamento, la tutela, porque podemos hablar de bienes, pero pues bienes, lo importante son las personas. Es correcto, eso es muy importante, porque también pasa muchas veces que los papás fallecen al mismo tiempo en un accidente y dejan a los chiquitines también, se quedan con la papá de él, la familia de él, se quedan con la familia de ella. Por eso es bien importante que se mencione. Y otra cosa muy importante, que eso no viene en la ley, pero esto lo da la experiencia, es pónganse de acuerdo cuando estén bien como pareja, como esposos, que sea el mismo tutor o tutriz, que sea el mismo curador o curatriz, y que no sea yo dejo a uno y dejo a otro, porque en el momento en que hay disparidad, entonces pueden meter a los menores el día de mañana en una controversia que no queremos, ¿es correcto? Exacto. Entonces, siempre hablado, siempre planeando para el futuro. Y no es que, ay, vamos a hablar de estas cosas, vamos a hacer nuestro testamento, que ya te quieres morir mañana, no. Es prever para el futuro. Es por eso que la campaña de testamento se llama Heredando Amor, porque es un acto de amor también para nuestros seres queridos y también para nuestra tranquilidad, como lo dijimos. Es correcto. Y bueno, también hay otras cosas espinosas en los testamentos, otra sacada de telenovela, y es el reconocimiento de hijos. En el testamento se pueden reconocer hijos, ¿verdad? 100%. Si algunos de ustedes cometieron un pequeño pecado y no quieren reconocerlo, ir al registro civil y reconocer a esa personita que tuvieron igual fuera de un matrimonio y demás, ante nosotros pueden reconocer a través de testamento la paternidad de algún menor. Y se va a saber hasta el momento de su fallecimiento, entonces nadie les va a reclamar. Eso es importantísimo, perdón que te interrumpa, eso es muy importante, porque también llegan y dicen, no estoy de acuerdo con lo que mi papá dejó, ya leí el testamento, vengo a hacerle algún cambio. No, por eso hablamos otra vez y regresamos a la palabra personalísimo. Solamente ustedes pueden revocarlo, solamente ustedes tienen acceso a su información. El día que ustedes fallezcan ya será otro tema, como lo estipularon en el testamento. Pero mientras yo esté vivo, tengo yo, solamente yo,
acceso a esa información. Exactamente, nadie más puede entrar como en la confesión al acto formal del otorgamiento del testamento y a nadie se lo podemos entregar. De hecho, ahorita yo tengo un problema con un clientecito de la notaría. Bueno, su papel del clientecito otorgó el testamento y a fuerzas quiere que se lo entregue. Ya ha ido y me va a meter quejas y casi pues me va a denunciar. Pero no se puede porque es un acto personal y hasta que abran la sucesión no se puede tener acceso a un testamento. Es correcto, así es. Y finalmente, también en los testamentos podemos estipular que es nuestro deseo donar nuestros órganos. Pero bueno, eso no es No ¿verdad? Recomiendo tanto porque ya te moriste, literal. De aquí a que abran el testamento y demás, ahí lo que sugiero en la voluntad anticipada, ahí sí que puedan, porque ahí todavía tienen el poder de decisión en ese momento de donar o no donar los órganos. Pero sí se puede hacer al final del día. Se puede hacer, pero no se lo recomendamos porque no es el instrumento jurídico idóneo. Es correcto. El instrumento jurídico idóneo es la escritura de voluntad anticipada o el acta si lo hacen en el centro de salud. Ahí eso será tema de otra plática, pero tienen que saber que en el testamento también se puede hacer. Es correcto, así es. Y bueno, contestamos las 4 preguntas. Creo que no fue tan complicado. No, creo que esperamos que hayamos hablado como personas, como amigas, café de amigas, y lo hayan entendido perfectamente bien. Exactamente. Y Moni, pues tu reflexión final de este tema de los testamentos que le quieras platicar a nuestros amigos de las redes. La que siempre digo, la muerte me encantaría que fuera democrática y escogiera que nos vamos a morir hasta el mes del testamento. No se esperen al mes del testamento. Estamos los 365 días, tenemos horarios y demás. Hay en el Estado de México casi 200 notarías, pueden buscar, se pueden meter a la página del Colegio de Notarios, pueden encontrar la notaría que les quede más cerca. No se esperen al mes del testamento. Y si ya estamos en el mes del testamento, no se esperen al año que entra. Háganlo ya, no lo piensen, vayan, preséntense, llenen el formato y les dan cita para que les hagamos el testamento. Exacto. ¿Dónde te pueden encontrar tus datos? ¿Otra vez les puedes decir a nuestros amigos? Con muchísimo gusto. Yo soy la titular de la notaría número 156 del Estado de México. Me encuentro en Huixquilucan, en el mero centro de Interlomas, en Boulevard Magno Centro, en la colonia San Fernando La Herradura, en Huixquilucan. Estoy a sus órdenes. Gracias, Moni. Y bueno, recuerden que testar es un acto de amor, porque amar es proteger, y nosotros protegemos a nuestros seres queridos. Por eso la campaña de testamentos 2022 se denomina Heredando Amor, porque vamos a heredar, y no solo tiene que ser a nuestros familiares, a nuestras personas amadas. Les vamos a dejar un regalo del cielo, les vamos a dejar protegidos a las personas que dependan de nosotros. Un testamento es un acto tan sencillo, pero a la vez tan importante. Recuerden, Heredando Amor, otorguen su testamento. Y les recuerden, soy la maestra Flor Alejandra Kiwan Altamirano, titular de la Notaría 23 del Estado de México, recorriendo 15 códigos postales de Moni. Me encuentro en Ciudad Nezahualcóyotl, en Avenida Cuauhtémoc número 13, Colonia México, primera sección. Nuestra página de internet es www.notaria23edomex.com.mx. Todas las preguntas que se hayan quedado de este tema, por favor, mándenos a través de redes sociales. ¿Tiene redes sociales, Moni? No, nada más tengo la página de la notaría, www.notaria156.mx. Ahí me pueden encontrar. Y de lo contrario, estamos para servirle. Toda nuestra información es pública y se publica en la página del colegio o del gobierno del estado. Sí, si tienen preguntas para la maestra Mónica, me pueden consultar en las redes de la notaría, se las hacemos llegar. Muchas y pues nuevamente, muchas gracias, Mónica. Mil gracias a ti, te agradezco muchísimo la invitación, como siempre es un placer platicar, porque esto es una platicar contigo, y ojalá que haya servido de algo estas pequeñas palabras y estos pequeños minutos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Notaría 23 del Estado de México.